La supremacía absoluta de Cristo sobre toda la creación. La supremacía absoluta de Cristo sobre toda la creación. Y vamos a estudiar el libro de Colosenses, unos apartes, unos versículos de la carta a los Colosenses. Y vámonos al capítulo 1 y vamos a leer inicialmente del 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la carta a los Colosenses. Esta carta fue escrita por Pablo desde las prisiones en Roma. Y Pablo escribe a esta iglesia por causa de que uno de los líderes de allí, de la iglesia en Colosas, viene a visitarlo. Y como buen pastor que era Pablo, se preocupaba siempre por sus ovejas, por la iglesia, por los miembros de la comunidad. Y se da cuenta a través de este hombre que la iglesia estaba sufriendo grandes ataques. Y unos ataques que se veían realmente, que los estaban viviendo realmente por causa de tantas enseñanzas, tantas creencias, digamos que tantas religiones en medio de una misma ciudad. Colosos era una ciudad muy grande y era una ciudad muy importante. Allí lo visitaban de muchas partes del mundo y era como un centro de conexión hacia otras ciudades. Entonces allí llegaban diferentes culturas, diferentes credos, diferentes personas y todo esto estaba afectando la iglesia de Jesucristo. Entonces este hombre lo que hace es contarle a Pablo todo lo que allí estaba sucediendo. Y es que en Colosas estaba allí predominando la cultura romana. Recordemos que la cultura romana era una cultura pagana. No creían en el Dios único y verdadero. Y como estaban allí reunidas de varias partes del mundo, ciudadanos de varias partes del mundo, estaban allí cultura griega, la cultura romana, que ahora era el imperio predominante en aquel entonces, allí predominaba la inmoralidad sexual. Habían muchos dioses, toda la descendencia griega traía muchos dioses, todos traían diferentes creencias, diferentes religiones, y allí empieza un grupo, el grupo conocido como los gnósticos, el gnosticismo. Y este grupo entonces se caracterizaba porque ellos se creían superiores y creían tener una conexión, superiores a las otras personas que no eran gnósticos, y creían tener una conexión espiritual con seres celestiales y que a través de ellos se conectaban con los ángeles, por ejemplo, y los ángeles se conectaban con Dios, lo cual es una completa abominación delante de los ojos de nuestro Señor Dios y Creador. Y entonces todo esto estaba permeando la iglesia. Y esto es muy importante para el estudio que el Señor nos regala el día de hoy, porque muchas cosas de estas suceden hoy. Y suceden porque cuando hay tanta influencia, tantas fuerzas del enemigo, del maligno que pretenden confundir, entonces mucha gente termina creyéndoles. Y mucha gente, al ver que son tantas las personas que van tras esa corriente, van desestimando la Biblia como su única autoridad. Y nosotros no podemos permitirnos eso. Nosotros mismos tenemos que resistir a esas falsas enseñanzas. Y eso es lo que habla Pablo directamente a los colosenses y el Espíritu Santo a través de esta hermosa carta a cada uno de nosotros. Porque Pablo lo que quiere hacer es poner en alerta a la iglesia. Y lo mismo que hace el Espíritu con nosotros, ponernos en alerta de que los creyentes estamos en continuo peligro. En continuo peligro si escuchamos espíritus malignos, como dice la misma palabra de Dios en otro pasaje, espíritus de demonios, espíritus engañadores.
Esto se lo trata Pablo directamente y les demuestra que todos esos rituales y todas esas ceremonias religiosas son solo expresiones vacías y sin ningún fundamento. Ellos se jactaban porque hacían muchos ritualismos. Ellos se jactaban porque hacían muchas ceremonias, pero Pablo les demuestra que eso es algo sin sentido y son completamente vacías todas esas maneras de supuestamente, entre comillas, buscar a Dios, porque así no se le busca. Entonces, para evitar esa contaminación de la iglesia, entonces Pablo empieza atacando el problema directamente. ¿Y cómo lo ataca? Y es lo que nosotros debemos de recibir el día de hoy. ¿Cómo atacamos? ¿Qué escudo tenemos para protegernos de esas malas enseñanzas? Como lo hizo Pablo, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y él lo que hace es, en Colosenses, después de demostrar que por él, por Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, que él es el primogénito de la creación. Y cuando dice primogénito de la creación, no quiere decir que fue el primero que fue creado, no. Ese primogénito de la creación significa que es el más grande en preeminencia, el más alto en honor, que toda la creación está sujetada a sus pies, que él es desde antes de los tiempos. Eso quiere decir esta expresión allí. El primero en honor, en honra, es Él, en poder, en sabiduría, en conocimiento es Dios, es el mismo Señor Jesucristo entre nosotros. Y eso es lo que Pablo les empieza a decir. Y por eso le dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y entonces después de que les muestra todo esto, entonces ahí sí los pone en alerta. Y les dice en Colosenses 2, del 8 al 15, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Entonces vemos, amados hermanos, cómo Pablo de una vez los advierte. Mirad que nadie os engañe. Y es que si miramos el versículo 8 y 9, cuando él dice mirad que nadie os engañe, es una alerta, le está diciendo, oiga, pongan atención, pongan mucho cuidado porque en el mundo hay muchas intenciones de la oscuridad para distorsionar. Una de las tácticas del maligno, una de las cosas que él hace es que dejemos de prestarle atención, a la palabra de Dios y nos vamos tras fábulas, que nos vamos tras otras cosas que no son realmente del Señor, que no son de Cristo. Que nos apartemos de lo que dice la palabra y empecemos a escuchar gente que dice tener conexión espiritual no sé con quién. De ahí viene la angeología. Seres que dicen que vieron no sé qué cosas en sueños, que vieron no sé qué cosas en una revelación a las 3 de la mañana cuando el firmamento estaba no sé cómo. Recordemos, y lo podemos revisar cada vez que tengamos dudas. En Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros antepasados por medio de los profetas, hoy ha decidido hablarnos
solamente a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No hay otra revelación, y esa revelación está en la Biblia. Y a eso es lo que apela Pablo. Que estemos siempre nosotros apegados y regocijados en las Sagradas Escrituras, que toda la enseñanza que nosotros necesitamos está allí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y aquí viene un tema importante, las tradiciones de los hombres. Y es que todas esas tradiciones, todas esas filosofías parecen muy, como dice ahí, huecas sutilezas, parecen muy pequeñitas, parece como que no afectaran tanto, pero resulta que sí afectan demasiado. Todo eso afecta demasiado la fe de una iglesia, de una congregación, de una comunidad. Si nosotros no nos aferramos solo a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un gran sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Que todo el mundo trae lo que piensa que es bueno para la iglesia, que es bueno para la comunidad, que eso no le hace mal a nadie. Con tal de que nos amemos los unos a los otros y nos respetemos, entonces no hay ningún problema. Y resulta que Dios no lo acepta. Por eso Él dejó escrita su palabra, para que ya en nosotros no hayan más cosas, para que ya en nosotros no haya ninguna otra ocasión de caer, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, vuelve y afirma en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo Jesús, habita la plenitud. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, Él, el Señor, Cristo Jesús, es el mismo Dios entre nosotros. Entonces, si el gnosticismo, si los gnósticos estaban diciendo que necesitaban primero que fueran a ellos, a los gnósticos, para ellos comunicarse con los ángeles y los ángeles comunicarse con Dios, queda desvirtuado a partir de este momento. Queda completamente desvirtuado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan el pasaje, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y este velo, ¿cuál era la función del velo? Que los que estaban afuera no vieran lo que estaba pasando adentro, donde se presentaba un sacerdote una vez por año a presentar un sacrificio allí. Y ese sacerdote se entraba allí para pedir perdón por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo que estaba afuera. Y el pueblo no tenía comunicación directamente con Dios, sino que era a través de ese sacerdote. Pues cuando se rompe ese velo, lo que está mostrando Dios desde su eterno poder y soberanía es que ya no necesitamos a nadie que interceda ni que medie por nosotros, sino que a través de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, llegamos a Él. Y entonces está diciendo, mire, por encima de los ángeles, por encima de todo dominio, por encima de toda potestad, por encima de todo espíritu, está el mismo Dios entre nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es decir, ustedes no crean a esas fábulas, no crean a esas historietas, solamente busquen a Dios, solamente hay un intercesor, un mediador. Y por eso dice en el versículo 10, en Él vosotros estáis completos, dice la santa palabra del Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, dice que en Él estamos completos. Si en Él estamos completos, ¿por qué vamos a buscar a quien no es Dios? ¿Por qué vamos a buscar, como dice la tradición, que alguien más va a interceder por nosotros porque está en el cielo y está más cerquita de Dios? No permitamos que distraigan nuestra mirada de la fe puesta únicamente en Cristo Jesús. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, lo hemos aprendido también. Allí en 1 Timoteo 2:5. No hay otro mediador. Y entonces Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, nos está dando la oportunidad de decir, vengan, dice el Señor, vengan a mí, todos ustedes. Ahora que teníamos esta semana con nuestro pequeño Ángel David, que estuvo hospitalizado, recibíamos, seguramente con buena intención, pero no venía de Dios, que le pidiéramos a no sé quién, pero no podíamos irnos delante de nuestro Dios. No podemos apartarnos de aquel que tiene todo el poder.
que órele o récele a no sé quién. Eso no es válido delante de los ojos de Dios. Y muy respetuosamente pudimos contestarle, mire, nuestra fe está solamente en Dios a través de Jesucristo, no más. Si nos quieren acompañar en oración, hágalo orándole al Padre en el nombre de Jesús para que nos ayude y nos bendiga. Pero no podemos buscar a nadie más, aún en los momentos de mayor dificultad, aún en los momentos de mayor tristeza, aún en los momentos de mayor desazón, desasosiego. ¿Qué vamos a hacer? Esperar en el Señor. Y es que Él hizo todo por nosotros. Por eso cuando habla de la circuncisión, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Él echó de nosotros, Él quitó de nosotros esa pecaminosidad. Y ahora nosotros podemos estar en su presencia cada vez que así lo queramos. Versículo 12. Y vosotros, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo. El bautismo, recordemos lo que es el bautismo. El bautismo es una expresión o una declaración pública de nuestra fe. Cuando las personas van a hacerse bautizar o van a que los bauticen, están diciendo públicamente, yo confieso que mi fe está en Jesucristo, como el Hijo de Dios, como aquel que pagó por mis pecados. Yo estoy totalmente y exclusivamente de acuerdo con la Biblia. Yo no creo en nada más si no viene de la palabra de Dios. Ese realmente es el bautismo, una declaración pública. Y fuimos sepultados con Él en el bautismo porque Él murió. Entonces, si Cristo murió, nosotros hemos muerto. ¿Y cómo así? Sí, hemos muerto al pecado. Pero también como Él resucitó, nosotros también somos nuevas personas, nuevas criaturas somos, dice la palabra de Dios, mediante la fe, porque esto es por fe, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Porque nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, dice la palabra de Dios, vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándonos nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Vemos que es una obra perfecta de Dios. ¿En qué hemos intervenido nosotros aquí? En nada. Todo es por gracia, todo es un regalo, todo es un don de Dios. Y por eso es necesario que le agradezcamos. Y por eso es necesario que le creamos a Él y solo a Él. Y es que había un decreto. La ley dice que nosotros éramos culpables. A eso se refiere el versículo 14. Dice porque anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. La ley dice, todo aquel que comete pecado, su castigo es la muerte. Ese era el acta. Ese era el decreto en el cual nosotros habíamos sido ya por la ley condenados a la muerte. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Cogió esa acta y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Qué significa? Él mismo cogió esa acta para que se cumpliese en él el castigo. Él quitó el acta que era contra usted si es verdadero creyente y contra nosotros si somos verdaderamente creyentes, la quitó y la puso en sí, en su cuerpo. ¿Quién pagó? Él. ¿Y cómo hizo? Clavándolo en la cruz, permitiendo que su cuerpo, que todo su ser fuera clavado allí y por eso murió en la cruz del Calvario. Y por eso, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos toda la argumentación que les hace Pablo. Vemos todo lo maravilloso de la palabra de Dios para que solamente nuestra fe, como la de los colosenses, debía estar puesta en Él, en el Mesías, en el Cristo resucitado. Él ha triunfado, Él triunfó allí en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando todo esto viene, cuando Él les hace toda esa explicación, les está diciendo, mire ustedes, no se dejen contaminar, no se dejen dañar por las corrientes de este siglo. Sí, es que es mucha la multitud que va tras ellos, sí, pero nosotros somos los que tenemos la gracia, los que el Señor por misericordia nos ha escogido, nos ha llamado. Entonces ustedes no le presten atención a espíritus de demonios, ustedes vivan solamente conforme a la palabra de Dios.
Por eso repito, todas nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesús. Toda invocación cuando estamos en momentos de peligro, cuando tenemos miedos, cuando tenemos angustias. ¿A quién le pedimos? ¿A San qué? ¿A San nadie? Buscamos a Cristo Jesús. Señor Dios, tú que tienes el poder, la soberanía, como dice Señor en la palabra en Colosenses, tú tienes la potestad, el dominio sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda autoridad, Señor. Por eso te suplico me ayudes, por eso te suplico me aconsejes, por eso te suplico socorras a mi familia. ¿A quién? Al Padre en el nombre de Jesús, al mismo Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Cuando llamamos a uno, estamos llamando a la plenitud de la deidad. Cuando invocamos a, oh Padre Dios, por favor, ayúdanos. Oh Espíritu Santo, aconséjame. Oh Señor Jesucristo, Dios, por favor, ten piedad de nosotros. Estamos llamando a la plenitud de la deidad. Porque en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y entonces, ¿qué es lo que les dice Pablo? El mundo está en contravía. Porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Todo esto lo que estaban haciendo era que esas creencias eran unas creencias permisivas, repito, a lo que sucede el día de hoy. Se presenta un ritualismo que ustedes lo ven y en las Semanas Santas, cuando en los otros tiempos se podía salir a la Semana Santa, llevamos 2 años en que no sucede, o 2 Semanas Santas más bien en que no sucede, pero ustedes lo pueden ver, cuán cantidad de gente con rituales, cuán cantidad de gente en desfiles y en grandes altares, pero sus vidas no cambian. Y no cambian, ¿por qué? Porque no están cimentados en la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que les da eso? Les da eso les permite, esas creencias permisivas es que pueden presentar una ofrenda, un altar y seguir en sus vidas pecaminosas. Es decir, pueden estar presentando el tributo, entre comillas, para Dios y seguir una vida pecaminosa, desordenada, en adulterio, en fornicación, en mentiras, en robos, en contiendas, en todo eso. Y uno dice, ¿pero por qué? Y es sencillamente porque la palabra de Dios no está en sus vidas. Y entonces, estas creencias les permite, como decían ellos, los gnósticos, tener una conexión espiritual con una deidad, eso es lo que dicen, sin necesidad de abandonar lo terrenal y lo mundano. Es decir, según ellos podían tener una conexión espiritual con una deidad y seguir en su vida de pecaminosidad. Y esto Pablo de una vez se los aclara a los colosenses. Si pasamos a Colosenses 3, versículos del 5 al 9, él les dice, lo que deben de hacer, lo contrario, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vemos entonces la lista que Pablo les hace a los colosenses. Lo que para el mundo natural es normal, para la iglesia de Jesucristo no es aceptable. Lo que la gente normalmente llama normal porque muchos lo hacen, nosotros, aunque los creyentes seamos poquitos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro pueblo, debemos de vivir conforme a esto, haciendo morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra de Dios, nos dice el Santo Espíritu de Dios. Es decir, hemos hablado del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento del que habla allí el Evangelio de San Juan, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando yo acepto, cuando yo recibo la fe de Jesucristo, cuando lo recibo a Él como mi único y suficiente Salvador, porque lo acabamos de leer, en Él estamos completos, no necesito nada más sino a Cristo Jesús, no necesito hacer nada, absolutamente nada, sino creer en Él. Cuando yo tengo esa fe verdadera,
ese nuevo nacimiento, ¿qué es lo que me permite? Mi vida empieza a ser formada ya por la doctrina bíblica, por la palabra de Dios. Y las cosas del mundo quedan atrás y cada día crezco más y más en la obediencia, en el conocimiento y en la sumisión a Cristo Jesús. Conocer y aceptar a Cristo Jesús es realmente tener delante de nosotros la plenitud de la sabiduría. Y eso es maravilloso. Repito, tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, es tener la sabiduría en nuestras vidas. Y Él, que es bueno, santo, justo y fiel, nos va a acompañar en este proceso. Porque no vamos a decir que entonces cuando aceptamos a Cristo en el corazón, entonces nosotros ya fuimos unos santos en nuestra vida normal. No, nuestra vida empieza un proceso en que vamos haciendo morir cada día más y más malos hábitos que tenemos. Vamos quitando de nuestra boca esas feas palabras, vamos quitando de nuestros ojos esa pornografía, esa maleficencia, vamos quitando de nuestro corazón esos malos deseos de hacerle mal al otro, al prójimo, de tomar venganza. Todo esto lo va haciendo morir en nosotros el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Por eso hace pues morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros entender esto? Como ya estamos en comunión, como una unidad con nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros imitamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace e hizo. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la característica principal de la verdadera iglesia de Jesucristo, la obediencia, el buen testimonio. Porque podemos todo esto repetirlo con nuestros labios, pero si no tenemos un corazón verdaderamente contrito y humillado, un espíritu renovado por el Señor, entonces va a ser solamente una mentira, solamente va a ser engaño para nosotros mismos y tristemente, para que otras personas abandonen la fe de Cristo Jesús. El salmista decía: Señor, no permitas que por mi causa se pierdan los que en ti esperan. Es decir, Dios, no permitas que por mi forma de vivir otros se aparten de la fe. Más bien dame las fuerzas para vivir en obediencia a ti, a tu voluntad, oh Padre del cielo. Y entonces, en vez de estar viviendo esas cosas y no haciendo morir todas estas cosas, ¿qué dice? Pongámosles un nuevo ropaje. Ahí mismo en Colosenses 3, del 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el ropaje que debemos llevar? ¿Qué es lo que debemos tener cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros es como escogidos de Dios, dice la palabra de Dios, como escogidos y dice santos. Es que santos y amados. ¿Qué significa? Que Dios es el que nos escogió. Dios es el que nos santificó por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su Hijo amado. Dios nos ha demostrado su amor en entrañable misericordia. ¿Y cómo? Llenándonos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto es lo que debe caracterizar. Si al mundo no creyente lo caracterizan las fornicaciones, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricias, todo esto que es idolatría, si en ellos predomina la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y que ellos engañan unos a otros, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el Espíritu de Dios? Ustedes sean totalmente distintos porque ustedes son escogidos de Dios, santos y amados en entrañable misericordia. Es decir, ustedes revistas en su ropaje, su cara, su presencia esté llena de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto tenemos que empezar a trabajarlo. Esto no es así simplemente leerlo y sí, yo ya a partir de hoy voy a ser humilde. Lo habíamos dicho la vez pasada. La mejor manera de que crezcamos en humildad es perdiendo.
Cuando ganamos hay mucha posibilidad de que crezca el egocentrismo, pero si nosotros perdemos en situaciones de este mundo por causa de honrar a Dios, más bien guardamos silencio. Por causa de honrar a Dios, más bien nosotros nos apartamos de conversaciones vanas o de negocios sucios, turbios, turbulentos. Entonces nosotros con esa mansedumbre y con esa humildad honramos a Dios. Ese es el ropaje, que nuestra manera de hablar sea distinta a lo del mundo natural, que nosotros en todo estemos perdonándonos, soportándonos unos a otros, porque no puede ser que en la familia cristiana ni siquiera nos podamos soportar entre nosotros. Así que esto es todo lo que nos enseña la palabra del Señor. Todo esto es lo que el Señor nos regala, nos muestra a través de Él. ¿Y qué es entonces lo que está haciendo Pablo? Repito, alertarlos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Alertarnos. Miren, no podemos conformarnos con lo que ya tenemos. Tenemos que luchar, perseverar, permanecer para permanecer en Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Lo dijimos. ¿Cuál es el escudo contra esas falsas enseñanzas? La palabra de Dios. Recordemos, los falsos maestros, las malas enseñanzas, las filosofías humanas vendrán en personas que aparentarán una falsa humildad, un falso amor, una falsa paciencia, pero nosotros realmente nos sujetamos exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios. La supremacía absoluta de Cristo sobre toda la creación es el título y el tema que hoy nos ocupa. Así que vamos entonces a las conclusiones para profundizar más en el tema del día de hoy. Y tenemos como primera conclusión: en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad. Esto es completamente, es una verdad que debe quedar inscrita en nuestros corazones. Cristo Jesús es Dios. En Cristo Jesús está la plenitud de la deidad. Él es completamente Dios. Él no es 50% Dios y 50% hombre, no, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él, solamente Él, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda conclusión: en el mundo hay muchas clases de doctrinas falsas y de demonios que pretenden aparentar como si vinieran de Dios, pero no es así. Es algo que habíamos dicho. En el mundo hay muchas clases de doctrinas falsas y de demonios que pretenden aparentar como si vinieran de Dios, pero no es así. Mucho cuidado. Pueden hablar muy bonito, pueden hablar de cosas extraordinarias, de cosas por allá extrasensoriales, que es pecado. Todo eso nos debe alertar para volvernos inmediatamente de rodillas delante de Dios a pedir al Espíritu Santo que nos defienda. Orar y leer su santa palabra. Tercero, Jesucristo está sobre toda potestad, sobre todo reino visible o invisible, sobre todo dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa esta conclusión? Si Él es todo, si en Él está todo, toda autoridad, todo dominio, toda potestad, ¿a quién tenemos que ir? A Él, a Jesucristo, y sobre todo que Él mismo es el que nos ha abierto la puerta para que a Él nos lleguemos. No tenemos que hacer nada solo sino invocar su nombre y creerle a lo que Él dice. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Él mismo, toda la creación fue hecha por Jesucristo, dice la palabra de Dios. Por eso Él no es creación, Él es el creador. No necesitamos ninguna intermediación para acercarnos a Dios más que a Jesucristo. Es imposible cualquier otra mediación y buscarla es abominación a Dios. Y esto es muy importante. No necesitamos ninguna intermediación, ninguna intercesión de nadie. Así haya sido una persona que le sirvió al Señor, así haya sido la madre de Jesús, así haya sido quien quiera. Pero no necesitamos a nadie. Y buscar esa mediación es un pecado delante de los ojos de Dios. Eso es una abominación delante de Dios. Dice, Jesucristo anuló para siempre el acta que nos condenaba clavándola en la cruz. Todo el edicto que estaba, en el edicto que estaban cada uno de nuestros pecados. Y Cristo cogió todos esos pecados y los cargó en su propio cuerpo. Por eso dice que lo clavó en la cruz del Calvario. Allí Él, todo lo que nos condenaba, lo clavó allí para siempre. Oh, es importante, para siempre. Él ya nos perdonó a todos los que tenemos nuestra fe verdadera en Él. Ahora Dios nos manda a vivir como escogidos de Dios, santos y amados.
Y esto es muy importante, es una conclusión muy importante. Ahora Dios nos manda a vivir como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora vamos a mirar entonces unas aplicaciones que también nos van a ayudar para que nos concienticemos de las cosas que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Primero, una aplicación es lo que tenemos que hacer. Mantengámonos unidos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el verdadero Dios. ¿Por qué nos vamos a mantener unidos a Jesucristo? Porque Él es el mismo Dios, Él es el verdadero Dios que está con nosotros. Entonces no nos soltemos de Él. Siempre todo al Padre en el nombre de Jesucristo, siempre llamando a Jesucristo, siempre invocando al Espíritu Santo, creyéndole a la Biblia, a la palabra de Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es combatir. Combatamos las falsas doctrinas conociendo cada vez más la Biblia, que es la única verdad. ¿Cómo combatimos todas esas falsas enseñanzas, todos esos aparentes espíritus que parecen muy bonitos? Con la palabra de Dios, con la Biblia. Ante cualquier situación, busquemos a Dios a través de Jesucristo, solamente a través de Él. Cualquier oración, mire, si usted está orando por su papá, por su mamá, por su hijo, por su nieto, si usted quiere una bendición para un trabajo, si usted quiere una bendición para que haya más unidad en su casa, en su familia, Padre, en el nombre de Jesucristo te pido por mi padre, por mi hermano, por mi hija. No busque más intercesores ni más intermediarios. Cristo mismo vino a nosotros. Por gratitud a Dios, vivamos siempre en obediencia como escogidos y santos del Señor, haciendo morir en nosotros lo terrenal y pecaminoso del mundo. Por gratitud a Dios, porque sabemos que por gracia somos salvos. No somos salvos por obras, no por manejarnos bien de aquí en adelante es que vamos a ser salvos, no. Dios ya nos salvó y nos pide que de aquí en adelante nos manejemos bien. Entonces, por gratitud a Dios, vivamos siempre en obediencia como escogidos y santos del Señor. Recuerde, somos santos del Señor y debemos de testificar esto con nuestro buen comportamiento, haciendo morir en nosotros lo terrenal y lo pecaminoso del mundo. Y por último, estemos siempre gozosos porque el Dios soberano, nuestro Señor, ha quitado el edicto que nos era contrario y nos ha pasado del reino de la muerte al reino de la luz. Entonces estemos siempre gozosos delante del Señor. Y recordemos, el tema, el título de hoy es lo que el Señor nos ha traído y es la supremacía absoluta de Cristo sobre toda la creación. Amén y amén.